fin, estaba comentando Luis Pablo lo feliz o contento que se encontraba de reencontrarse en este punto cerrando un círculo. Bueno, en mi caso mis palabras no pueden ser más cercanas a lo que acaba de comentar él, por muchas razones, pero entre otras por haber participado también, como ha nombrado José Miguel, en ese momento de eclosión, de tanta ilusión, ¿no?, en los orígenes del proyecto de museo que hoy habéis presentado y que, en fin, me emociona poder estar aquí hoy compartiendo con vosotros estas situaciones. No solo porque también en el 98, en mi caso fue en el 99, en la visita a la harinera, sino que además, en fin, a partir de ese momento, pues se generaron una serie de circunstancias que, a través del MARC y en la presencia en Villena, propiciaron cuestiones que vengo a poner aquí de manifiesto como a lo que Antonio nos ha llamado esta tarde, ¿no?, a las oportunidades, ¿no? Las oportunidades que se generan desde el punto de vista de la acción local de los museos y del cuerpo técnico de la gente que se dedica a ello a nivel municipal, muchas veces, en fin, denostada o a veces, en fin, una labor muy callada, y tener la oportunidad de compartir, en este caso con Laura, pues un proyecto como la exposición que hubo en el MARC dedicada en el ciclo de museos locales en el Museo de Villena, con la sala específica dedicada al tesoro y en homenaje a José María Soler, y todas las sinergias que a partir de ese momento se desarrollan, no solo en el caso de Villena, sino en infinidad de otros museos. Por el programa de museos locales del MARC, desde el 2004 habrán pasado cerca de 12 o 14 museos, y en cada una de estas circunstancias, con motivo de estos programas, pues ha suscitado un debate como el que queríamos propiciar, uno como el de hoy, ¿no? Es decir, ¿cuál es la función de los museos? ¿Qué utilidad tiene un museo? ¿Qué servicio público es el que presta el museo? Y en este caso, pues me parece a mí que compartimos muchas de las reflexiones que Luis Pablo acaba de hacer, porque estamos todos los días participando en foros y en debates a este nivel, ¿no? Y luego, además de ello, bueno, no solo a Villena, Arqueología y Museos, o el Tesoro de Villena, luego grafitis aquí, la posibilidad de intercambiar este tipo de cuestiones, además la posibilidad de traer ponentes de conferencias a Villena que estaban pasando por el museo y a la inversa, es decir, recordábamos antes a Walter Alba con el señor Besipán y la sintonía con el público de Villena, es decir, que no era una ciudad de las que no acogía ese tipo de conferencias o, en fin, ponencias de manera aislada o separada, reducida a un grupo de personas que estaban un poco como ausentes y que se habían perdido ese día para acudir a una conferencia. No, había público, un público muy interesado, un público que sabía de lo que se estaba hablando y que mostraba un interés por asistir a este tipo de cuestiones. Es decir, todas estas cosas son las que me han traído hoy aquí, porque Antonio lo conoce, y, en fin, hemos hablado muchas veces de estas cosas. A Charo también, a Rosario también la conozco de otros proyectos a nivel de la Diputación, y, en fin, José Miguel tiene un corazón tan grande que se lo acaban de arreglar, es decir, que puede hablar con toda tranquilidad de la relación que mantenemos, ¿no? Dicho eso, y el papel que ocupan los museos y las reflexiones que se provocan en el ámbito de una reflexión a nivel colaborativo, que es la posición que el MARC pretende establecer a nivel de todo el territorio de la provincia en este caso, pero a cualquier nivel, es la colaboración y el suscitar la defensa de valores comunes. El museo, a través de los debates que hoy en día se están generando, se está planteando ya no como un centro cultural, se está planteando como un punto de encuentro de muchas cuestiones. Es decir, asistimos a conferencias, a simposios en los que cada uno plantea un modelo, y el modelo viene a concretarse o a sintetizarse en esta idea, ¿no?, que es un punto de encuentro. En el caso de los museos de arqueología, fijaros si es un punto de encuentro fuerte, que hasta incluso conviven en vitrinas de manera pacífica, en fin, civilizaciones o culturas que se han enfrentado hasta el morir y que han batallado hasta el final. Es decir, que desde esta reflexión, como, en fin, digamos, como personalizar esa reflexión hasta todo lo que queráis imaginaros, pues hay un recorrido muy amplio.
no me extraña que el posicionamiento de Luis Pablo, en tanto que técnico de la administración pública, sea tan abierto, porque es la realidad de lo que está sucediendo hoy en día en el ámbito cultural y en el ámbito de los museos. Junto con eso, el proyecto de museo, planteado de esta manera, como un punto de encuentro, como un punto de reflexión, como un punto de intercambio, un punto pacífico donde todas las personas se encuentran cómodas y lo sienten como propio, aparece la singularidad, que es el elemento que más valoro yo del proyecto de Villena, ¿no? La singularidad, es decir, no repetir instalaciones, no repetir colecciones que en apenas 15 o 20 kilómetros están repetidas en el ámbito arqueológico, sino buscar la singularidad, la diferenciación. Está claro que en el caso de Villena es el tesoro, no hay otro elemento que aglutine tanto a un colectivo, a una identidad de una ciudad como ese, ¿no? Entonces, me parece que esta es una cuestión primordial, la singularidad. Y luego, el tener el encaje con el entorno urbano, no solamente con la sociedad, sino con el entorno urbano, ¿no? El darle una solución de accesibilidad, el darle un aparcamiento, el darle una comodidad, el pensar en que eso va a poder ser utilizado dentro de no 60 años, como decía Laura, de historia de museos, sino quizás un recorrido mayor. Además, se está pensando en que además del museo haya una sede, una fundación que es muy potente en Villena, o que haya otro tipo de instalación como una biblioteca, además de otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que se piense también en el ámbito municipal, en el ámbito local, cómo imbricar ese elemento en la arquitectura y en el urbanismo de la ciudad. Esto es bastante importante, porque no tiene sentido que puedas crear un contenedor de estas características y que luego no haya un acceso fácil, o no haya un tráfico, en fin, que nos facilite llegar a él, o que no tengamos conexiones con transporte urbano que nos pueda facilitar esta cuestión. Dicho todo lo cual, al final acaba en el ámbito del desarrollo local, que es lo que a Antonio pues, le interesa de manera particular, que es el promover en el entorno de estas iniciativas de ámbito ciudadano, de ámbito empresarial, de ámbito local, que le den fuerza al proyecto, que lo hagan propio, como estaba planteando Luis Pablo antes a lo largo de toda la intervención. Es decir, en este momento, a nivel normativo, en la normativa valenciana, independientemente de la titularidad del museo, si es de Diputación, si es del Ayuntamiento o si es de la Generalitat, es del sistema público de museos. Y lo que contiene es de todos los valencianos. La ley del patrimonio valenciano así lo establece, y así debe ser, porque es un derecho, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cada uno tiene que utilizar la cuestión como una oportunidad que se puede articular en el entorno de un plan estratégico, en el entorno de un foro ciudadano, en el entorno de muchas cuestiones que conviven o que convivan de este núcleo, digamos, originario, ¿no? Ejemplos. Siempre hablamos de muchas cosas, ¿no? Cada uno tiene que construir su modelo a la manera de cómo lo entiende mejor, pero lo tiene que hacer posible, porque si no, pues se deprime por el camino y además queda en un esfuerzo estéril o en una inversión inútil o en un despilfarro económico del erario público o en una cuestión que no está avalada. Ahí es donde entra el papel de los agentes, el papel de los distintos sectores de la ciudad en la aportación de sinergias o de elementos que puedan hacer posible estas cuestiones y convertirlo en una oportunidad. El Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, por decir algo, es una cuestión casi tratada desde hace mucho tiempo, pero cómo en el consorcio que se hizo para la ejecución del museo, la condición de la fundación de instalarse en Bilbao pasaba por la unanimidad de todos los acuerdos, si no se marchaban, se iban a otra sede. Y cómo transforma la ciudad, es decir, Guggenheim en Bilbao es una cosa más, es un elemento que lo que permite es cambiar la ría, cambiar la articulación de la ciudad, convivir con un Bilbao nuevo. Porque hay un sentido de ciudadano, hay un sentido de participar de un proyecto colectivo y de sentirlo como propio y de hacerlo posible. En el ámbito del sector turístico, pues es una cuestión similar a ella, pero en lo fundamental, que era lo que yo quería convertir mi intervención, es que
estas cuestiones, cuando se sienten, se transforman en algo propio y no mueren en un papel o en un proyecto en un cajón. Y los sectores, en fin, empresariales, comerciales, en fin, escolares, en fin, de todo tipo, pueden sentir que forman parte de este proyecto porque es un proyecto identitario, es un proyecto colectivo y forma parte de una historia muy bonita que es la de Villena. Entonces, pues esto es a lo que me ha traído aquí Antonio y a lo que yo, en fin, puedo contar desde la perspectiva de la acción y de los objetivos que en el MARC estamos desarrollando, porque si os fijáis, nosotros, Antonio ha referido que en el mes de abril el National Geographic nos señala entre los museos imprescindibles de España entre 1000 o más de 1000 museos y nos coloca el número 7, pero no nos coloca por la peculiaridad de nuestras colecciones o por la particularidad de nuestro sistema de gestión o por estar articulados de una manera determinada, sino porque además entiende que estamos vinculados a un proyecto. Y el proyecto es los yacimientos que originariamente han dotado y nutrido las colecciones del MARC, que son Lucentum, que son la Yeta de Esbañets en el Campello, las pinturas rupestres de Castell de Castells, Patrimonio de la Humanidad desde el 98, como comentaba antes Luis Pablo, la Torre de Almohade de Almodaina, en fin, recientemente la Cava Grande Agres, y lo que se pone de manifiesto no es solo la cuestión del proyecto de museo metido en las 4 paredes de la Plaza Gómez Ulla, sino el que este proyecto, a la articulación de cómo funciona, interviene en el territorio, interviene en el factor turístico, en el factor empresarial, en el desarrollo local. Fijaros que Almudaina tiene una población de apenas 40 habitantes y la torre la visitan cerca de 300 personas al mes. A lo largo del año son 2.000 o 3.000 o 4.000 personas en un pueblecito de estas características de interior de la montaña. Lo que ha hecho es que haya pues, un bar abierto, algún camping y algún establecimiento que pueda darle contenido a esa inversión en un pueblo tan pequeño. Pues nada, estas son las cosas que quería contar un poco por encima como ideas y bueno, después me gustaría que podamos tener la oportunidad de interactuar para poner en valor lo que están intentando desde la parte del proyecto. Gracias.